Muy buenos días a todos y a todas. Nos presentamos una vez más. Nosotros somos el equipo de investigación Los Niños y su Mundo. Em, el día de hoy vamos a compartirles los déficits de atención. Vamos a tener varios invitados. El primero de ellos nos va a hablar sobre la dislalia y la neurolingüística nos va a hablar de temas como los principales síntomas, las causas de la dislalia, cómo trabajar la dislalia en los niños, qué sugerencias él como profesional nos puede brindar para la estimulación del mismo de 0 a 6 años de los niños, cómo se comunican los niños de 0 a 6 años. Entonces, pues iniciamos y espero sea de gran interés para todos y todas. Mi nombre es Arturo Sáenz, soy licenciado en Educación Especial con especialización en Neurolingüística. Hoy hablaremos sobre la dislalia. Como primer punto tenemos los síntomas, donde el niño muestra una sustitución de letras, omite letras y adiciona letras. También tenemos las principales causas, las cuales son: primera, funcional. Las funcionales son las que tienen un mal funcionamiento del aparato fonador. También tenemos los problemas auditivos, donde el niño no puede escuchar muy bien, así que se le dificulta aprender ciertos sonidos. En los orgánicos tenemos presente las disglosias. Esta es una malformación en los órganos que intervienen en el habla, como el paladar o el frenillo lingual. Como actividades para trabajar tenemos la actividad de respiración y soplo, también ejercicios linguales y ejercicio de discriminación auditiva. Ahora hablaremos del desarrollo neurolingüístico. Para la estimulación del lenguaje de los niños y niñas de 0 a 6 años, debemos invitarlo a usar el lenguaje para que él decida lo que quiere y lo que siente. Debemos responder a las palabras y no a los gestos cuando él pida algo. Debemos enseñarle canciones, rimas y poemas, leerle cuentos largos, hablar con el niño, pero no usar formas infantiles. Es importante no subestimar la capacidad lingüística del niño y recordar que entiende mucho más de lo que habla. Etapas del desarrollo del lenguaje de niños y niñas de 0 a 6 años. De 0 a 12 meses es la etapa prelingüística, donde el niño no utiliza ninguna palabra. Esta etapa es la preparatoria del lenguaje tal y como lo conocemos. Al finalizar esta etapa, el niño prueba su aparato vocal, balbucea, aprende algunas vocales o consonantes. De 12 a 24 meses, en esta etapa el niño logra comprender órdenes y las cumple. A medida que va avanzando, logra repetir algunas canciones sencillas. Como también hay niños que logran obtener un gran dominio del vocabulario. Esto depende de la estimulación por parte de las personas de su entorno. De 2 a 6 años. A los 2 años se pueden presentar problemas de pronunciación de grupos de consonantes, pero este desaparecerá con la práctica. De 4 años en adelante, el repertorio lingüístico básico estará completo. Aquí combina palabras en frases simples. También los enunciados se van haciendo un poco más complejos y mejor estructurados. Los 4 factores que influyen en el desarrollo del lenguaje son la herencia, la familia, el ambiente social y la escolarización. Tendremos un experto en todo el tema de la dislexia que va a solucionar algunas de nuestras preguntas. Hemos leído todas las cartas que nos han llegado y estas fueron las preguntas que elegimos para que él las conteste. ¿Cuáles son los principales síntomas de la dislexia? ¿Cuáles son las causas de la dislexia? Y un consejo para trabajar en la casa todo el tema relacionado con la dislexia en los niños.
Mi nombre es Andrés Reyes, soy profesional en el área de dificultades de atención o aprendizaje. Hoy les voy a hablar sobre dos dificultades. La primera es la dislexia. Vamos a iniciar transmitiéndoles o dejando en claro cuáles son sus principales síntomas. Uno de ellos es que presenta dificultad para leer con fluidez, presenta dificultad en todo el área de la comprensión lectora, en la ortografía, en la escritura, en las matemáticas, cambia las letras vocalmente y gráficamente, los números de igual manera. También presenta dificultad en una habilidad muy conocida que es la conciencia fonémica, que todos utilizamos y es la capacidad que tenemos las personas para reconocer el sonido de las palabras. Sus causas, bueno, están los genes y las herencias. Sí, una dificultad que ya venga desde años atrás en herencia, hablando en cuanto a herencia, y en anatomía y actividad cerebral, que ya va encaminado a los estudios de imágenes que hace el cerebro, el trabajo, la estimulación que hace el cerebro. Esto es el indicador que hace que el niño no reconozca las palabras escritas o que al momento de leerlas las referencia de otra manera. Unos consejos o tips para que para trabajar en casa, para las personas que nos están viendo esta dificultad, es tener en claro que no hay que presionar al niño nunca. Utilicemos el juego para atraer su atención, dejemos atrás el conocimiento o la referencia que tenemos de que el juego es diversión. El juego es una herramienta que nos brinda para utilizarla como medio de conocimiento. Utilicémosla de esta manera. Podemos leer libros conjuntamente en voz alta para que así el niño referencie las palabras que está diciendo o escribiendo mal, o pongámoslo a leer a él para que de esta misma manera él conozca nuevas palabras, conozca la forma correcta tanto de pronunciarlas como de redactarlas. Y como punto final tener claro, dejar en claro que una persona que presente esta dificultad es una persona igual de inteligente o más que una persona que no presente ninguna dificultad de aprendizaje. También nos acompaña un especialista en todo el espectro autista, al cual le haremos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los principales síntomas del espectro autista? ¿Cuáles pueden ser las causas del espectro autista? ¿Y cómo podríamos trabajar con un niño autista en una clase? Ahora vamos a hablar sobre el trastorno del espectro autista, de igual manera como lo hicimos con el tema anterior, sus síntomas, sus causas y unos consejos, pero esta vez para trabajarlo en el aula de clase. Es decir, que este será un apoyo para los docentes. Bueno, ¿cómo podemos referenciar a un estudiante que tenga el espectro autista? Él no responde a su nombre, hace como si no escuchara, se alimenta de cosas que él estrictamente escoge según su textura, su color o su sabor. No participa en actividades con juegos que tengan que ver con la imitación. No responde a señales no verbales como lo son el señalar o cualquier cosa que relacione las expresiones faciales. No le gustan los abrazos ni los sonidos fuertes. No, en ocasiones habla con sonidos extraños, es decir, con ritmos de cántico o como un robot. No responde al dolor. Se centra mucho en una actividad o en un juego que sea de su interés. No responde a indicaciones simples como lo son siéntate, levántate, sal a descansar, come, ve al baño. Bueno, estas son como los principales indicativos. Sus causas, pues como lo hablamos anteriormente, puede ser por sus genes, por genética, por herencia, pero también puede ser relacionado por relaciones externas, por indicadores externos como lo son
problemáticas que surgieron durante el embarazo, los medicamentos, el medio ambiente, son factores que desencadenan este trastorno. Como consejos que yo les puedo dar desde mi parte profesional a nuestras docentes y a nuestros docentes es que estipulen un horario para estos estudiantes, es decir, redacten un horario especialmente para él, para que él sepa qué se va a hacer durante los siguientes 60 minutos, 2 horas, para que no reaccione agresivamente ante ningún cambio durante el transcurso de la clase. Además de esto, estipulen un tiempo para el saludo, para que el ruido no sea muy fuerte para él. Y listo, esto sería como lo principal y muchísimas gracias. Buenas tardes, hoy tenemos un experto, el cual nos va a hablar de la discalculia, entonces nos va a resolver algunas preguntas. Como primera pregunta tenemos, ¿con qué área del aprendizaje está asociada la discalculia? 2. ¿Con qué otra discapacidad suele confundirse la discalculia? Y 3. ¿Cuánta población puede verse afectada por esta enfermedad? La dificultad con la que está asociada la discalculia son las matemáticas. Es considerada una dificultad en el aprendizaje. Es una condición neurológica que dificulta cualquier tipo de tarea relacionada con las matemáticas, todo lo que tiene que ver con números. Otra discapacidad con la que suele confundirse la discalculia es la dislexia numérica, pero la discalculia es un trastorno del aprendizaje numérico donde las personas afectadas no pueden comprender conceptos básicos como lo son grande o pequeño, ya que estos son proporciones. Ya. Se puede decir que de un 3 a 6% de la población padecen de discalculia, pero existen diferentes niveles en esta discapacidad. Algunos pueden tener síntomas como no poder ni siquiera ir al mercado porque no pueden hacer una simple suma o una resta, y otros en cambio suelen comprender eso, pero a nivel que va avanzando la matemática se quedan ahí estancados y de ahí no pasan. También nos acompaña un especialista, el cual nos hablará sobre el síndrome de Asperger. Entonces tenemos algunas preguntas. Como primera pregunta, ¿el síndrome de Asperger es la primera fase del autismo? Segunda, ¿el síndrome de Asperger solo se queda en la niñez? Y tercera, ¿cuáles son algunos signos y síntomas comunes? No podemos decir que el síndrome de Asperger sea la primera fase del autismo, ya que aunque están relacionadas, el síndrome de Asperger tiene cosas muy significativas como lo son las afecciones neurológicas, lo cual hace que se caracteriza un menor o mayor impedimento en las habilidades del lenguaje y la comunicación, al igual que los patrones de comportamiento que suelen ser repetitivos. Los estudios realizados con niños con síndrome de Asperger nos botan como respuesta que estos problemas de socialización y de comunicación continúan aunque ya sean unas personas adultas, lo cual puede significar que puedan tener problemas de depresión al no poder expresarse con otras personas, sino quedarse con ellos. Uno de los síntomas más significativos del espectro del Asperger es que son totalmente obsesivos con un solo tema, solo hablan de ese tema y una vez que se encaprichan con ese tema no pueden cambiarlo porque se vuelve una obsesión para ellos, entonces eso dificulta que tengan una conversación normal. Suelen ser descoordinados, cuando tienen que seguir una fila no pueden porque comienzan a dar saltos para poder hacer esto. Espero que estas cosas del espectro del Asperger les den una nueva mirada a él y que la información sea muy útil. Muchas gracias. A continuación vamos a encontrar diferentes opiniones que nos brindó la comunidad sobre los temas que acabamos de presentar. Buenas tardes, aquí tenemos a la niña Ana Gabriela Lozano del curso de octavo, que nos va a explicar ella qué entiende sobre la discalculia. La discalculia, pues según lo que nos han explicado aquí, es un problema donde los niños no entienden las matemáticas o no se les dan muy bien. Por ejemplo, yo tengo un compañero en 8.3 que tiene eso, entonces pues lo están ayudando ahí con lo que puedan. ¿Y tú has visto que les hacen terapias o algo así? Sí, les ponen como un tutor de un grado mayor
para que puedan hacer los problemas que se hacen en octavo. Ok. ¿Y qué sabes sobre el síndrome de Asperger? No, no sé nada. ¿Nunca te han explicado nada sobre eso ni nada parecido? No, sobre eso no. Como nos damos cuenta, la información que dan en los colegios es muy limitada con respecto a esta clase de problemas de aprendizaje que pueden tener sus mismos compañeros. Muchas gracias. Buenas tardes, nos encontramos con Sebastián, licenciado en Educación Física. Él nos va a responder algunas preguntas sobre los problemas de aprendizaje. Entonces, como primera pregunta, ¿conoce usted algo sobre la dislalia o la dislexia? Sí, la dislexia es cuando las personas tienen problemas al momento de escribir las palabras y confunden las letras, por ejemplo la D y la B o la P o la Q. Y la dislalia es cuando tienen problemas al momento de expresarlo oralmente, entonces la persona omite letras o las sustituye o las cambia, pues eso se ve reflejado, por ejemplo, cuando un niño dice petota en vez de pelota, ¿sí? Eso sería. ¿Conoce usted alguna persona con alguno de estos problemas de aprendizaje? Sí, en alguna oportunidad, cuando hice prácticas en los colegios, los niños, precisamente, uno de los niños decía petota en vez de pelota, o pues también cuando escribían, alguna vez escribían mal, pero pues ahí sí, no sé si eran por el problema o era porque simplemente escribían mal, tocaría estudiarlo. Bueno, muchas gracias. Bueno, mucho gusto.